Muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. ¿Cómo se encuentran? Yo espero que muy bien, descansados, relajados y listos para empezar nuestro tiempo devocional. Estamos ya en la recta final del capítulo 20. Hoy leeremos de los versos 19 al 23 acerca de cuando Jesús se aparece a sus discípulos después de resucitado. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que nos hable en este día. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos la vida en esta mañana, agradecemos tus bendiciones. Pedimos, Señor, que nos ilumines con tu palabra, que podamos entender lo que tratas de decirnos en ella, Señor, que abra nuestro entendimiento. Pedimos que podamos entender con claridad para poder hacer las cosas que tú quieres que hagamos. Ponemos este tiempo devocional en tus manos y a toda la gente que lo está siguiendo, obviamente, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a nuestro pasaje. Jesús se aparece a sus discípulos. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. «La paz sea con ustedes», dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: «La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Entonces sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados». Muy bien, este es nuestro pasaje del día de hoy. Acuérdense que la primera persona a la que Jesús se aparece fue María Magdalena, y solo Jesús le dice: «Ve y dile a mis hermanos, a los discípulos, que he resucitado». Ella va y les dice, pero ellos en realidad no lo habían visto. Me imagino que todo eso generó en ellos una expectativa, y se encuentran ellos reunidos en un lugar, pero dice la Biblia, que estaban con las puertas bien cerradas porque tenían miedo. ¿Y quién no? ¿Y quién no si las cosas estaban muy complicadas? Si al líder, si al maestro, al que hacía los milagros, lo crucificaron y lo mataron, pues ¿qué podían esperar ellos? Además, es impresionante todo lo que hemos estado viendo, cómo el odio de los líderes religiosos se volcó. Fíjense que esto ha acontecido históricamente, ¿no? La religión, en nombre de Dios y en nombre de, no sé, de lo sagrado, ha hecho infinidad de atrocidades, y precisamente por defender de alguna manera los ideales. Yo me pregunto cuál es la verdadera amenaza de esto, ¿no? La verdadera amenaza sería cuando alguien tratara de destruir la fe, como en un momento dado lo fue el comunismo. Y sin embargo, estos enemigos pues cayeron por sí mismos, ¿no? Pero aquí vemos a gente, yo creo que más bien defendiendo sus propios intereses. Y pues ellos lo mencionaron en algún momento: no nos conviene que haya un alboroto, que la gente se rebele, que vengan los romanos y destruyan. Eso era lo que ellos pensaban. Así que el temor de los discípulos no me sorprende a mí, porque nosotros estaríamos igual bajo llave. Y dice obviamente que ellos tenían miedo por los líderes. Y sin embargo, estando ellos así encerrados, oh sorpresa, de repente Jesús se pone en medio de ellos. Yo no sé la impresión, pero pienso que es algo muy muy fuerte, y que de momento, con las puertas cerradas, Jesús se aparezca ahí. Y cuando se aparece, pues no solamente así se queda, sino les dice palabras que para ellos eran muy comunes: «La paz sea con ustedes». Y ahora, acto seguido, les muestra sus manos
les muestra las heridas en su costado, y entonces ellos no tienen otra más que llenarse de alegría. Creo que esas heridas de Jesús quedaron ahí precisamente para eso. O sea, como un testimonio de las cosas que Jesús pasó. Y ellos, y más adelante Tomás, pues se hace referencia como que sin esas evidencias él no creería, ¿verdad? Y una vez más les dice, la paz sea con ustedes. Y ahora, acto seguido, les da una comisión. Dice, así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y dice que sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Bueno, son pasajes un poco complicados doctrinalmente, ¿verdad? Pero no debería de extrañarnos que Jesús nos relaciona con el Padre, ahora nos relaciona con el Espíritu Santo y nos dice que, nos hace esa vinculación. Nosotros no podemos entender, nosotros categorizamos, y inclusive doctrinalmente, pues hay gente que solamente cree en el Padre, otros que solo creen en Jesús, algunos no creen que el Espíritu Santo sea Dios, pero la Biblia habla de estos personajes como uno mismo. Y aunque es algo que no entendemos, no quisiera confundir sus mentes, pero es Dios actuando en nosotros. De hecho, Jesús se fue y el Espíritu Santo permanece con nosotros, nos guía a la verdad, nos recuerda las cosas que Jesús ha hablado, está con nosotros, nos da una relación y en este momento les dice directamente a sus discípulos, recíbanlo. Es cierto que el Espíritu Santo no había descendido sobre toda carne, pero Jesús les dijo, ustedes recíbanlo, porque era importante para ellos tener una fuerza interna, tener una convicción de que Dios estaba con ellos. Ahora Jesús dijo que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, pero Jesús se fue. Entonces, ¿cómo está? A través de la presencia del Espíritu Santo. Y ahora dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Bueno, de aquí viene precisamente una serie de ideas en relación a que hay seres humanos, muy en concreto sacerdotes, que pueden perdonar los pecados. En realidad, creo que no es este el sentido de la Biblia, porque inclusive recuerden cuando Jesús sanó a un paralítico, Jesús le dijo a ese paralítico, tus pecados te son perdonados. Y eso causó un enojo tremendo en los líderes religiosos, porque dijeron, ¿quién eres tú? El único que puede perdonar pecados es Dios. Y efectivamente, Él es el único que puede perdonar pecados. Pero Jesús hizo algo en ese momento y dijo, ok, entonces, ¿qué es más fácil decirle a esta persona? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levanta tus cosas, tu lecho donde has estado postrado y levántate y camina. Entonces Él dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. En otras palabras, para que vean que el Hijo del Hombre es Dios, le dijo al paralítico, toma tu lecho, levántate y anda. Y entonces el paralítico simplemente se levantó. Entonces, si Jesús tenía esa potestad, obviamente la tenía para perdonar pecados. A mí me parece que el sentido de esta escritura es que si a través del mensaje se logra un arrepentimiento, entonces hay un perdón de pecados. Pero si hay un rechazo a través del Evangelio, entonces pues esos pecados no pueden ser perdonados. Y esa misma cuestión sigue hasta el día de hoy. Nosotros tenemos esa virtud, digámoslo así, de compartir el Evangelio. Si la gente lo acepta, obviamente habrá perdón de pecados. Si lo rechaza, si rechaza el mensaje de Cristo y de la cruz, entonces no habrá remisión de pecados. Y
no quisiera ahondar en otro aspecto porque pues a veces lo que la Biblia no nos habla con claridad en una parte o en sus versículos antes y después lo que sería el contexto, tenemos que mirar al contexto general de la Biblia, del mismo libro. Esas son las reglas de interpretación. Y bueno, nosotros precisamente por eso narré esto, ¿no? Nadie tiene el poder de perdonar pecados, solo Dios. Nuestra misión, igual que los apóstoles, es predicar las buenas nuevas. Cuando nosotros llegáramos a un lugar donde nadie conoce de Jesús y les predicamos, ahí está la oportunidad de que sus pecados sean perdonados. ¿Cómo? A través del mensaje del Evangelio, creyendo al mensaje del Evangelio. El no hacerlo, pues significa rechazo y significa no perdón de los pecados. Creo que esto es así muy sencillo y es lo que Jesús hizo. Pero de este pasaje yo quisiera quedarme con esta parte, ¿no? Con el Jesús resucitado, hablándole a sus amigos y diciéndoles, yo soy. En el caso de cuando Jesús se aparece a María Magdalena, solamente le llama por su nombre y ella entonces identifica que es su maestro. Pero ahora Jesús a sus discípulos, vean qué hermoso, dice, mientras les hablaba, les mostró las heridas, les mostró su costado y entonces ellos se llenaron de alegría. Quedó una prueba indubitable de que Jesús, este Jesús resucitado, este Jesús con vida, es el mismo que había estado con ellos anteriormente, pero ahora con un cuerpo capaz de traspasar paredes y puertas. ¡Wow! Esto me encanta porque la Biblia dice que un día el Señor va a restaurar en nosotros un cuerpo semejante al suyo y también nos va a levantar. ¿Saben? Dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible y esta es una promesa de Dios. Algún día todos los que están, ya lo leímos en Juan 5, todos los que están o estaremos en los sepulcros, oiremos la voz del Hijo de Dios y nos levantaremos a su voz. Porque así como Dios levantó a Jesús de los muertos, también nos va a levantar a nosotros o a nuestros seres queridos que también hayan muerto. Y esto será para vivir con Él para siempre. Qué hermoso regalo nos da el Señor. Así que yo comparto esta alegría de los discípulos, de este mensaje, saber que tengo a un Dios que está vivo, que resucitó, que se levantó de la muerte, que no la pudo detener y que gracias a eso, Él sí puede darnos el perdón de pecados. Por cierto, ya le pediste perdón por tus pecados, ya le entregaste tu corazón. Si no lo has hecho, este es un momento inmejorable para que podamos rendir nuestra vida a Jesús. Este es el tipo de fe al que nos llama a creer, que tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados, de hacernos nuevas criaturas. ¿Me acompañan a orar, por favor? Señor, queremos agradecerte por la vida que diste y que volviste a tomar para ser el Dios Todopoderoso. Gracias por haberte levantado de los muertos. Gracias porque eso da una esperanza de vida. Aquí ya no solo vio una sola persona Jesús resucitado, ahora son todos sus discípulos reunidos, los que te pudieron ver, los que pudieron constatar de que tú te habías levantado. Yo pienso que si ellos no hubieran visto esto, la fe se hubiera apagado poco a poco en un breve tiempo. Pero gracias a que ellos te vieron, es que la fe permanece hasta ahora. Ayúdanos a verte con los ojos de la fe y a seguir adelante, a creer que tú eres el único que puede perdonar nuestros pecados. Te pedimos perdón por ello. Te pedimos que tú nos limpies, que nos cambies, que nos transformes a tu imagen y que lleguemos a ser las personas que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Aquí los espero en una emisión más de Levántate y Come.